Seguramente has visto cómo se critica a la nueva generación. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Se nos dice, generación de cristal, que no nos gusta trabajar y que lo queremos todo regalado. Veamos, antes con una sola persona trabajando se podía mantener a toda una familia. Podías ahorrar para comprarte una casa y tener vacaciones. Sin embargo, en la polaridad opuesta nos encontramos a la generación actual, que a día de hoy es la generación más frustrada de la historia. A día de hoy hay más graduados que nunca y la mayoría de los chicos saben informática, política, economía e incluso saben hablar más de un idioma. Sin embargo, la realidad toca la puerta porque al salir de los estudios y comenzar a trabajar nos damos cuenta de que no era tan bonito como se pintaba. Imagínense, en un mercado laboral donde miles de personas compiten por una vaga, las empresas se dan el lujo de escoger al mejor. Y tu premio de consolación es un salario bajo y extenuantes horas de trabajo. Y tienes que estar agradecido y quedarte callado de que te paguen una miseria. Y esto no es un problema que haya venido golpeando solamente a nuestra generación. La generación pasada también fue golpeada por la explotación laboral. Y muchos de nosotros vimos como nuestros padres, a pesar de esforzarse, tal vez no lograban mucho. Y es por esta razón que no termino de entender por qué se critica tanto a la generación actual. Si bien hay algunos grupos aislados que tienen movimientos excéntricos que hacen cualquier cosa para llamar la atención, eso es una minoría. A nosotros esos grupos también nos parecen tontos. Al menos yo lo veo así. A no ser que viva en una burbuja y a donde quiera que vaya veo el mismo patrón. No saben la de veces que he visto amigos míos que terminan la universidad y al final venden cualquier cosa en la calle. Mirándolo desde esa perspectiva, ¿cómo no nos vamos a decepcionar con la sociedad actual si desde pequeño hicimos lo que nos enseñaron para al final terminar en las mismas o peor? Entonces me pregunto, ¿tantos años de estudios para qué? Si bien necesitas los estudios básicos, ¿para qué pasar a una universidad si al final consiguiendo el trabajo por el que estudiaste no vas a cambiar absolutamente nada? Y con esto quiero que se entienda por qué la nueva generación es mucho más propensa a dejar los trabajos o solo hacer lo mínimo indispensable para no ser tachado. Les pido que reflexionen un poco y dejen de criticar a la nueva generación, porque si hay alguien a quien apuntar es a los gobiernos que convencieron a ustedes para que sus hijos pasaran la universidad, engañándolos con que ese era el futuro que les iba a dar el bienestar que siempre quisieron. Pero la realidad siempre choca la puerta y muchos de esos que han terminado la universidad hoy están en casa de sus padres dependiendo de ellos mismos porque su salario no les da para mucho más. Así que mi molestia aquí es bastante simple. ¿Para qué mentirnos y engañarnos diciéndonos que si vamos a la universidad o que si nos esforzamos mucho más que la persona que nace rica, vamos a poder cambiar nuestra vida? Esto no es nada más que una mentira. Solo tienes que ver los países de Latinoamérica o de África para darte cuenta que la mayoría de las personas que nacen pobres mueren pobres. Es que es hasta irónico pensar que tenemos que meternos 5 o 6 años estudiando en una universidad para ser empleado de la persona que nace rica. Y para el que no sepa, yo soy universitario y he trabajado de mesero, he trabajado de panadero, de pizzero, he trabajado en fábrica empaquetando. Sin embargo, no ha habido muchos cambios en mi vida más que darme cuenta del sufrimiento ajeno. Lamentablemente, y como ya he dicho, las riquezas están monopolizadas y como consecuencia la clase social con la que se nace es casi inamovible. Pero con esto no te estoy diciendo que no te esfuerces. Claro que te tienes que esforzar y tienes que trabajar, pero sabiendo que la universidad no va a resolver todos tus problemas. Solo unos pocos alcanzan ese éxito laboral. Y por lo que he visto es muchísimo más factible crear tu propio talento, ya sea en un oficio para ser versátil o desarrollar un talento creativo en sí. De cualquier forma, es muchísimo más funcional utilizar esos 6, 7 o 8 años que vas a estar estudiando en desarrollarte a ti mismo. Solo voy a agregar algo más. Estoy seguro que algunos de ustedes han visto a sus hijos esforzarse muchísimo e igualmente no logran nada. La mayoría de las salidas laborales ya tienen nombre y apellido. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.